¿Qué tal? Buenas noches a todos nuevamente. Aquí nos estamos presentando en un pequeño proyecto de Ciencia Jovina. Erwin, ¿quieres dar un breve concepto de qué son los jovinistas? Los jovinistas se refiere a un grupo formado por varios miembros, cuyo principal fin es la discusión y también la divulgación del conocimiento. A su vez, ese grupo tiene como bandera principal a nuestra máxima deidad Jovino, el Jovino Trimegisto, el tres veces grande, que nos revela los secretos del microcosmos y del macrocosmos en nuestra percepción. Es decir, somos un grupo de adolescentes pachecos que va a hablar de cualquier cosa que se les ocurra todos los viernes a las 6. Excepto por hoy que no se nos hizo tarde. Bueno, el tema de hoy es la tecnocracia y el populismo. Escogimos este tema porque sí. Así que creo que daré una breve introducción sobre el populismo para comenzar. Según la RAE, el populismo es una tendencia política que pretende atraer a las clases populares. Esto se puede derivar de la falacia ad populum, que básicamente es decirle al pueblo lo que quiere escuchar. O, pues sí, es lo que quiere escuchar el pueblo, o tomar medidas de acuerdo a lo que ellos piden, sin importar si es producente o contraproducente. ¿Qué opinan Etienne, ustedes? Etienne. ¿Qué pasó? José quiere unir. Dale que entre. A ver, tú dale, es que no sé, tú dale. Bueno, pues mientras sigan hablando, si alguien quiere entrar, nada más que lo diga en el chat y que se una. Pues, ¿cómo ven? ¿Qué pueden decir ustedes sobre el populismo? Bueno, yo creo que actualmente los movimientos de izquierda son los que, bueno, al menos aquí en México, ¿no? Son los que más llevan este sello del populismo. Incluso Paco Ignacio Taibo II, un escritor, en alguna ocasión dijo, si los de derecha dicen que ser populista es apelar al pueblo, yo me declaro totalmente populista. Porque pues él hace eso y lo que hace pues es siempre apelar al pueblo, a la justicia. Pues al final, ¿qué intereses hay detrás, no? Sí, pues sí. Y es curioso, ¿desde cuándo podríamos hablar de populismo? Por ejemplo, vámonos en corto aquí a América Latina. ¿Desde cuándo podemos hablar de populismo? ¿Tú qué dices, Erwin? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que desde cuándo comenzó el populismo? ¿Qué sucede? ¿Desde cuándo podemos hablar de populismo aquí en América Latina? Pues podríamos hablar de populismo principalmente desde, bueno, en términos más contemporáneos desde el siglo XX. Ajá, ¿por qué? Bueno, principalmente con lo que viene siendo el fin de algunos gobiernos totalitarios y la llegada de las supuestas democracias. Es entonces cuando empiezan a surgir la figura del populista. Ajá, básicamente cuando se acabaron las dictaduras y los demás movimientos autoritarios. Sí, así es. Pues sí, lo pienso válido. Y sí, realmente en cuanto a populismo se refiere, podemos encontrar muchas cosas que apelan a lo que el pueblo pide o lo que el pueblo quiere escuchar. Como dije, sin importar si les ayuda o no realmente. Una visión sesgada. Y realmente el populismo se sirve bastante de la ignorancia de las masas. Una buena herramienta contra él sería una educación de calidad. Aquí en México Por ejemplo, aquí en México, Ajá. Sí, dale, bro. Bueno, aquí en México, por ejemplo, a raíz de, ¿cómo se llama? Así, por ejemplo, podríamos catalogar que varios políticos periodistas ya fueron populistas, como por ejemplo Miguel de la Madrid. Portillo. No, como por ejemplo López Portillo, por ejemplo, cuyo derroche y sus proyectos faraónicos, pues. A partir de ellos dos podríamos considerar que ya inicia el populismo aquí en México. Sí, pues sí, al final estaban dando un enfoque al pueblo, aunque fue uno de ellos el que fue el único candidato y ganó con el 100% al Chile.
Ujú. Sí, eso fue lo feo y bueno, ya conocemos el resto de la historia. Después de ese inicio del populismo, llegaron los neoliberales y bueno, pasó de todo aquí en México. Se acabó el easy. ¿Qué nos puedes decir tú, Pat, de Chile antes de la dictadura? Etienne, Antes de la dictadura, voy a ausentarme unos 10 minutos. Dale. vale, vale. Antes de la dictadura en Chile, estábamos más o menos en estos tiempos de 1970, cuando llegó al poder Salvador Allende, el único presidente de izquierda que hemos conocido. Porque, claro, hubo un presidente anterior que era Eduardo Frei Montalva, padre. Se te dejó de escuchar, bro. Creo, tantas críticas por dentro. Entre los movimientos, ¿ahora sí se me escucha? Se te deja de escuchar por momentos, pero ya ¿Hello? te escucho. Vale. Lo que estoy tratando de decir es que entre los movimientos más populistas que tenemos antes de la dictadura en Chile son los de la reforma agraria, Ajá. que impulsaban a los afectados por así decirlo, por el abarcamiento de terreno de manera innecesaria. Personas ricas que por ABC motivo, o sea, por cualquier motivo, tenían terrenos y una gran cantidad de hectáreas, pero no las trabajaban. Lo que empezó a hacer el país es, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y antes, durante el gobierno de Alessandri, creo, que fue donde la reforma agraria comenzó. Primero, el gobierno compraba las tierras a los ricos y se las repartía a los trabajadores de verdad, ya como una forma de satisfacer esta necesidad de trabajo y esta necesidad de producción. Obviamente como un cierto entendimiento con el pueblo, ya por eso hablo de populismo. Luego fue como un poco más allá y cuando llegó el gobierno de Allende fue directamente tomar las tierras, no comprarlas, tomar las tierras para que la gran mayoría, para que la tierra popular, por así decirlo, el grupo de personas, ya empezara a ocupar estas tierras y empezar a trabajarlas. Esa fue como la más grande forma de populismo en cuanto a movimientos sociales en el pasado, antes de la dictadura. Entiendo. Sí, eso realmente contrasta bastante con lo que tenemos aquí en México. Acá, bueno, según entendí, la reforma agraria se dio fue hasta tiempos de Allende, casi en los 70s, ¿no? Aquí estamos hablando... Aquí en México estamos hablando de reforma agraria desde la revolución, desde que acabó la revolución por ahí de los años 20 o 30, con el gobierno de Calles y, bueno, con el Maximato y posteriormente el gobierno de Cárdenas se dio eso. No sé si se puede considerar populismo, pero pues se supone que el PRI nació como una continuación de la revolución. Y ya después es lo que comentó Erwin de Portillo y Echeverría. Yo lo caracterizo como un tipo de populismo porque de cierta manera es una respuesta de los presidentes para calmar a los movimientos, ya porque de cierta manera el populismo es apelar al pueblo, ¿cierto? Sí, exacto. ¿Por qué no consideramos populismo esas respuestas que hacen los presidentes ante la presión de los demás, del pueblo? Porque al final la presión del pueblo es la voz del pueblo que se va calmando o subyugando gracias a que llega un presidente, toma las acciones correctas para decir, por ejemplo, escúcheme, por fin vamos a entender que los chilenos o, por ejemplo, los trabajadores agrarios que se encuentran sin trabajo y están sufriendo grandes problemas, vamos a apelar a sus sentimientos y decirles que por fin van a tener la oportunidad de trabajar y de producir para su país. ¿Ya? Dime que eso no es una charla populista. Eso es una charla... Mira, te estoy dando trabajo, te estoy dando lo que exiges, te estoy dando todo. Así que por favor vota por mí o por favor cálmate y no me mates. Sí, pues sí, realmente
Sí, yo sí lo catalogaría como populismo, porque incluso acá la revolución se dio bueno, por el porfiriato, porque la dictadura se estaba debilitando y eso es algo curioso. Es en el escenario en el que podríamos considerar a México un poco adelantado en los ciclos de izquierda y derecha, porque acá hasta 1910 hubo un estado liberal, una dictadura liberal, que favorecía los capitales extranjeros, el libre comercio para capital externo, entre otras cosas. Y la Monopolio, entre otras cosas. revolución se levantó supuestamente contra esto, porque Madero solamente quería que hubiera elecciones. No, no le importaba hacer Sí, reformas. de Ujú. hecho, Ricardo Flores Magón, ¿Qué pasó, bro? hablar aquí, que Ricardo Flores Magón pues, le reprochó mucho a Francisco Madero, precisamente por eso. Es un canalla, porque literalmente no quiere hacer nada. Simplemente, como tú dices, pero de justicia. O sea, le reprochaba que seguía el programa de... Bro, se te oye muy cortado. Sí, se oye mucho, muy cortado. Bueno, lo que estaba diciendo es que sí, Madero se comportó bastante tibio.